¿Qué tal? Muy buenos días. Otro programa de Día a Día en tu Notaría. Y el día de hoy tengo el gustazo de recibir a mi amigo, notario 46 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Miguel Solórzano Grajales, gran amigo, emprendedor, siempre inquieto, y le agradezco muchísimo que esté el día de hoy visitándonos en el Estado de México. Mi querido Miguel, un gustazo saludarte, buenos días. Bienvenido. Y cuéntanos, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy? Bueno, primero que nada, yo quiero agradecerte enormemente que hayas invitado a este humilde servidor a este programa. Siempre. Y segundo, decirte que pues soy completamente convencido del proyecto, de la visión que tú traes como notariado. O sea, creo que el notariado mexicano debe de entrar en una catarsis, debe de darse cuenta que los tiempos están cambiando muy, muy vertiginosamente y que debemos darnos cuenta que nos están alcanzando situaciones que en algún tiempo estaban más relajadas. Creo que este tema de la pandemia vino a mover algunas cosas en el ámbito digital, en el ámbito legislativo, y advierto, Nico, que tú lo tienes muy claro, que traes esa visión y que la comparto al 100%. Gracias. Me llama la atención, te platicaba brevemente que mi hijo Miguel, con el que has jugado golf, me hablaba: oye papá, ¿qué onda con los contratos digitales? ¿Cómo los van a engarzar? ¿Cómo los van a meter a la actividad notarial? La verdad, yo no le quise contestar de bote pronto. Le dije: le voy a consultar con la almohada. Y a los días estaba conmigo ahí en la oficina mientras yo estaba firmando unos testimonios, y yo veía que estaba muy entretenido en su teléfono. Le digo: oye, deja el teléfono. Me dice: papá, estoy trabajando. Y de repente me dice: mira, este es un contrato que estoy solicitando para mi empresa a una fintech. Y me lo enseña y me dice: mira, lo voy a firmar. Y aquí en el teléfono lo firmó y me dice: al rato te comento cuando caiga el depósito. Hijo, la verdad me dejó pensando, y creo que tú tienes muy claro eso, y así empezaría yo en decirte que en la medida de mis posibilidades y muy humildemente, si en algo puedo apoyarte en el futuro o apoyar, pues aquí estoy, ¿no? Muchas gracias, qué bien. Tú sabes que le he entrado un poquito a lo digital, conociste un poco de los programas que estoy haciendo, y pues yo quiero sumar. Buenísimo, por supuesto. No podemos estar ajenos, efectivamente, mi querido Miguel, a la tecnología, el SAT, los bancos. Todo el mundo se ha modernizado, puede ser transferencias a través del teléfono, podemos presentar declaraciones, debemos de presentar declaraciones en la forma electrónica, y el notariado, por supuesto, no debe estar ajeno a ello. Será un tema muy interesante que tendremos que tratar también en lo futuro. Por supuesto, muchas gracias por siempre estar apoyándonos en ese sentido, y compartimos la visión del notariado, por supuesto, como muchos otros amigos. Y bueno, ¿y el día de hoy qué vamos a platicar? Vamos a platicar un poquito. Mira, como tú sabes, yo antes de presentar mis exámenes como notario, me dediqué a litigué durante 20 años, y durante ese tiempo tuve la experiencia de conocer todo lo referente a remates judiciales y cómo, ¿verdad?, tenían que llegar a las notarías los expedientes para hacer las escrituras correspondientes, pues. Y he advertido que de repente nosotros notarios no tenemos el cuidado de revisar las actuaciones, que deberíamos tener ese cuidado. Acuérdate que la definición de notario, bueno, así lo conceptúo yo, es el profesional de derecho dotado de fe pública, ¿no? Correcto. Y me quedo con la primera parte, profesional del derecho. Y al hablar de ser profesional del derecho, considero que cuando nosotros tenemos la oportunidad de ser designados por los interesados para recoger expedientes en tribunales, o en su caso, como de repente nos llegan los procedimientos administrativos de ejecución, los famosos PAES, pero ahorita me quiero referir a los judiciales. De acuerdo. Cuando se nos designa como notario para recoger esas actuaciones, creo que tenemos la obligación, Nico, de hacer una revisión y un estudio muy meticuloso de las actuaciones que se nos están entregando para poder tirar la escritura de adjudicación correspondiente, ¿no?
las personas que actúan en los tribunales, pues a fin de cuentas son seres humanos y pueden haber errores. Claro. Y el tema es que esos errores pasan a adjudicársela al notario cuando el notario tira la escritura y ya la escritura lleva el nombre de Miguel Solórzano, notaría 46, de repente dicen el notario hizo mal esto o el notario, ¿no? Y hay veces que no son situaciones propias del notario, sino son actuaciones derivadas del procedimiento que estuvieron mal, ¿no? Claro. Y en ese punto yo quisiera compartirles unas experiencias que tengo en ese sentido y que sería padre, ¿verdad?, que las conocieran nuestros compañeros notarios para que pudiesen tener un poco más de cuidado con relación a ese tipo de situaciones que se nos presentan constantemente en las notarías. Este tema de adjudicación o de remates judiciales se toca muy poco en las pláticas notariales y creo que pues es interesante porque es parte de nuestro quehacer, ¿no? Por supuesto. Tienes toda la razón, mi querido Miguel. El tema de las adjudicaciones, entonces el tema básicamente sería un día a día de notaría, reflexiones respecto de las adjudicaciones por remates judiciales. Es correcto. Y muy interesante, ¿cuántas veces no nos sucede que los clientes quieren comprar alguna oportunidad y entonces ven un precio muy atractivo en la compra del inmueble, y nos llaman y dicen, oye, está en remate o está en procedimiento judicial, me están cediendo derechos litigiosos? Es lo mismo comprar una casa que adquirir derechos litigiosos. Se puede adquirir una casa durante el procedimiento o adquirimos derechos del juicio, y luego no sé si te ha pasado también que existe el remate y después de rematado quieren ceder derechos litigiosos. ¿Es correcto esto? ¿Ceder derechos litigiosos de un inmueble rematado? ¿O sería ya una compraventa? En fin, el régimen patrimonial, del matrimonio, cuestiones fiscales, y tema interesantísimo. Pues me parece muy bueno, mi querido Miguel. Ese es el primer punto, ese es el primer punto que quisiera que platicáramos, porque a mí se me ha presentado mucho en provincia. Yo creo que es general. Existen muchos despachos que se dedican a recuperar cartera o comprar cartera a los bancos, y lo que hacen es que después que se lleva a cabo el remate y que queda aprobado, porque es bien importante, Nico, partir de este principio. Una cosa es el fincamiento del remate y otra cosa es la aprobación del remate, ¿ok? Para el fincamiento del remate pueden darse algunas circunstancias, o se finca por virtud de que llegaron postores al remate, o se adjudica por virtud de que el propio actor del juicio, ¿verdad?, se adjudica derivado del crédito que está reclamando y que ya existe sentencia ejecutoriada, la sentencia principal del juicio y tanto sus interlocutorias de intereses y de costas, ¿no? Entonces, es importante primero observar estas dos situaciones. Ver si el bien fue adjudicado al interesado porque era el actor del propio juicio o es un postor que se presentó a remate y compró en juicio los derechos de esa sentencia, ¿no? Repito, hay que tener bien claro que una cosa es el fincamiento y otra cosa es la aprobación. La aprobación es posterior al fincamiento. O sea, para decirlo en términos más entendibles, hemos visto normalmente cuando hay subastas y están con el martillito, cuando una persona es el último que puja y su puja es la que gana, con el martillito dicen se adjudica o se le vende a Juan Pérez, ¿no? Eso es, el martillazo es el fincamiento, pero de ahí vienen las condiciones para poderte convertir en dueño. Normalmente cuando eres postor, tú haces tu oferta, tú haces tu puja y el juzgado en el momento de la diligencia de remate te concede el término de 3 días para que tú exhibas el precio, y una vez que exhibes el precio y cumples con las condiciones que ahí en la diligencia de remate se estipularon, viene el acuerdo donde se aprueba el remate y es donde realmente
el acto de transmisión de propiedad se da a favor del adquiriente. Y lo que he visto muy comúnmente, que creo que ya lo habías platicado tú ahorita, es que posteriormente a que compran en juicio el bien inmueble, sin haberse escriturado y sin haber pagado los derechos correspondientes por esa operación, pretenden en juicio ceder los derechos para evitar la doble escrituración. No sé si lo has visto por ahí, Nico, alguna vez, pero después te llegan el expediente, te designan como notario y adviertes que, un ejemplo, que el banco se adjudicó el inmueble y que el banco nada más le cedió los derechos después del remate aprobado al señor Pito Pérez, ¿no? Y te dicen, a ver, señor notario, vengo a que me hagas la escritura del señor Pito Pérez. Ojo, hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? A mí me han consultado algunos compañeros notarios y me dicen, oye, ¿qué voy a hacer esto? Les digo, oye, aguas, primero que se le escriture y que se quede completamente confeccionada la escritura del señor Pito Pérez, del banco, que el banco se escriture, pague sus derechos, pague sus impuestos y posteriormente que se haga la venta del banco hacia el señor Pito Pérez. Sí, muy interesante, efectivamente. Me ha pasado. Yo sí creo que hay que distinguir muy bien cuando el procedimiento está en trámite, que no hay todavía una adjudicación por remate, son derechos litigiosos y se pueden ceder sin ningún problema. Yo puedo comparecer ante notario a ceder los derechos litigiosos derivados de un procedimiento. En ese momento no estamos adquiriendo la propiedad del inmueble y es muy importante que también el cliente lo sepa, que no está comprando una casa, está adquiriendo derechos derivados de un litigio y va a ser ahora la parte demandante. Entonces va a comparecer como parte en el juicio y le va a causar perjuicio o beneficio en todo lo relacionado con el juicio. Diferente es cuando ya hubo un remate judicial, efectivamente, como bien lo dices, por ejemplo, en favor del banco, que se fue a remate la propiedad, se adjudica por remate una persona y falta nada más el procedimiento de adjudicación. En ese caso, como bien lo dices, a mi juicio no procedería una cesión de derechos, sino ya es una venta de un inmueble, que tendrá que primero formalizarse la adjudicación. Correcto. A favor del acreedor, a favor del que se le adjudicó por remate, y posteriormente se podrá hacer la venta, inclusive en forma simultánea, pero no obsta una cosa. Claro. A mí me ha tocado con algunos compañeros, me dice, es que ahí intervienen los despachos, ¿no? Los despachos recuperadores de cartera, y vienen y me dicen, es que fulanito de tal, el notario fulanito de tal sí lo hizo, le dijo, híjole, con la pena, le digo, pero yo no lo hago. Yo no lo hago y no quiero hablar mal de mi colega, pero tal vez no se dio cuenta, pero primero se tiene que cumplir estrictamente y formalmente con lo que establece la ley. No olvidemos que nosotros somos obligados, solidarios, retenedores, y tenemos que cumplir con la obligación de retener, calcular los impuestos correspondientes. Ahora, en el tema de que hablabas, Nico, de cesión de derechos litigiosos, fíjate que en la práctica, en mi vida como litigante, viví una circunstancia que es muy interesante que también la conozcamos. Es que una cosa es la cesión de los derechos litigiosos, que de repente vienen a nuestras notarías a pedir que se haga el convenio correspondiente, se eleve a escritura para que posteriormente se exhiba a juzgado y este convenio sea aprobado en juicio. Pero aguas, porque conocí una situación muy preocupante de que no tuvieron la precaución de que en la redacción del convenio de cesión de derechos litigiosos no se dieron los derechos del crédito. Sí, que son cosas diferentes, claro. Y resulta que en ese juicio donde se habían cedido los derechos litigiosos, posteriormente por vicios en el emplazamiento, se promovió un amparo y ese amparo declaró nulo todo lo actuado a partir del emplazamiento. Entonces quedó nula también de juicio. Sí, quedó nula también esa cesión de derechos litigiosos. Interesante. Pero qué problema, Nico, que como se llevó a cabo el convenio de cesión de derechos litigiosos y se pagó el precio para cederle los derechos al adquiriente, este señor, para que le cedieran los derechos, pagó el precio al banco, el banco recibió el dinero, metió a caja el dinero y se eliminó la deuda.
Claro. Posteriormente, cuando declaran nulo todo lo actuado, el titular del derecho, el titular del crédito seguía siendo el banco, pero contablemente ya el banco había eliminado la deuda con el dinero de la persona y se convirtió en un problema gravísimo y metieron en problemas al notario porque ahí ya estaban buscando quién se las pagaba, porque se quedaron signadas estas personas y le reclamaban muy fuego al notario que no había tenido esa precaución. Muy interesante. Entonces, aquí tu día a día en tu notaría sería recomendación, no nada más ceder los derechos litigiosos, sino también los derechos del crédito que le da origen al litigio. Claro. Por si llega a suceder la cosa. Claro. Sí. Y obviamente, pues ya, independientemente de esto, es analizar con mucha muy meticulosamente el procedimiento, ¿no? O sea, cuando nosotros recogemos el expediente, nosotros nos convertimos en obligados. Acuérdense que empezamos otra vez, somos profesionales del derecho y debemos de analizar correctamente, leer correctamente ese expediente desde el emplazamiento. Yo les digo que cuando ese procedimiento puede ser en dos vías. Ese procedimiento se puede haber llevado en rebeldía de los demandados y puede haber sido con contestación de los demandados, de contestación de demanda. Cuando el procedimiento haya sido en rebeldía, ojo, revisen perfectamente que el emplazamiento que se llevó a cabo en juicio está bien hecho, tal y como lo ordena el Código de Procedimientos Civiles, etcétera. ¿Por qué? Porque mientras ves que el amparo, Nico, ¿verdad? Uno de los principios del amparo, que cuando no es un acto de imposible reparación, todavía cabe el amparo, ¿no? Y hay abogados que son muy versados, que dejan que se vaya el juicio y que incluso hasta se escriture hasta antes de no se tomar posesión, porque ahí sí ya entraría el tema de la imposible reparación, ¿no? Pero dejan que gasten, que le paguen al notario y cuando regresan la escritura ya al juzgado para que el juez ordene ya la toma de posesión del bien, promueven el amparo y tumban todo el procedimiento por vicios en el emplazamiento. Entonces es bien importante que nosotros como notarios leamos muy bien el procedimiento, porque si nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que el emplazamiento está viciado, pues es preferible mejor devolver el expediente al juzgado y, ¿verdad?, excusarse y no hacer la escritura, por si no te vas a meter en un problema. Pues muy interesante, querido Miguel, efectivamente, verificar que se haya emplazado bien, si se llevó a cabo en rebeldía el procedimiento, para que no vayan a anular todo lo actuado después, ya inclusive después de haber elaborado la escritura, de haberla firmado. Otro punto que también suena interesante de experiencias que hemos tenido, un aspecto que creo que es prudente revisar es el régimen patrimonial del matrimonio de la persona a la que le está queriendo cobrar. Es correcto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, mi querido Miguel, si esta persona adquirió el inmueble estado casado bajo el régimen de sociedad conyugal? ¿Crees que si nada más notificaron al Si no emplazaron a la cónyuge, hay problemas también? ¿Crees también? Sí, claro, definitivamente, ¿Podría, ¿no? ella, sí, acuérdate que es copropietaria y si no, no puede ser privado de un derecho y de un bien sin no haber sido oído y vencido en juicio, ¿no? Fíjate que aquí existen distintos criterios. Hay quien dice que no es una copropiedad del régimen patrimonial, que es un régimen de gananciales. Hay quien dice que es una ficción en donde es un patrimonio común. Hay muchos temas en ese sentido. Y hay quien dice, bueno, al no ser copropietario no tendríamos que demandarla a ella, sin embargo en la práctica nos damos cuenta, como bien dices, que puede interponer una tercera excluyente de dominio porque ella finalmente tiene derechos sobre los gananciales del inmueble y entonces es factible. Sí, claro, es muy común eso. Que nada más se puede adjudicar el 50% por remate y el otro 50% le reconozcan a la cónyuge o al cónyuge que por la tercera excluyente de dominio, claro. Entonces le apliquen el otro 50% por los gananciales. Entonces sería tal vez otro punto que hay que sí, y nosotros, y fíjate que, digo, al decirte que tenemos la obligación como
profesionales del derecho de echarnos un clavado al expediente. En el expediente normalmente viene el contrato de crédito por el cual se está demandando el cobro de pesos, claro, ¿no? Entonces tenemos la obligación de irnos al antecedente de la escritura, que normalmente es en la escritura pública, y conocer ahí, ¿verdad? En las generales, primeramente, si te está advirtiendo que el acreditado es casado, claro, y bajo el régimen conyugal, y dio su consentimiento para grabar. Así es, y advierte que no fue emplazada. Claro. O sea, oye, warning, ¿no? Mejor regresa el expediente a juicio. O te adjudico nada más el 50%. Exactamente. ¿No? Ahora, otro tema también que independientemente, hay veces, Nico, que en el propio contrato de crédito de donde se deriva el procedimiento, se advierte que, pon tú que sean varios acreditados. Y en el propio procedimiento se advierte que, esto me pasó a mí, como litigante, que habían 5 coacreditados, 3 vivían en el estado de Chiapas y 2 vivían en el Distrito Federal. De hecho, estaba en el cuerpo del contrato de crédito. Y el día que llevó a cabo el emplazamiento, el abogado del banco emplazó en el mismo domicilio a los 5. Dejaron correr el procedimiento y pasó lo que te dije, se escrituró y vino el amparo, porque estos 2 acreditados que estaban en la Ciudad de México, yo te acredito que mi domicilio está, no contesté demanda, no me apersoné a juicio, quienes contestaron la demanda fueron mis hermanos, a mí me declaraste la rebeldía, mas sin embargo yo no fui debidamente emplazado a juicio y te acredito que mi domicilio es en la Ciudad de México. Pum, para atrás el procedimiento. Y en esa situación habían actuado en ese juicio 2 notarios, uno en la cesión de derechos y otro notario en la escrituración de la adjudicación del crédito. Y nuestros compañeros notarios se metieron en problemas serios, porque a fin de cuentas, pues las personas que adquirieron, pues le metieron una cantidad de dinero muy interesante en la compra de ese inmueble, ¿no? Entonces es muy delicado. Sí, tal vez la responsabilidad no sea del notario en sí, pero sí hay que tener mucho cuidado y si advertimos alguna situación de estas, ¿para qué meternos? Claro, porque lo que te quiero decir es que regresamos a la definición. Sí, la confianza del notario profesional. Sí. Y la confianza que das a las personas. Hay personas que no entienden razones, y por eso te digo que debemos hacer el análisis. Somos profesionales de derecho, ¿qué tan capacitados estamos para defender nuestra escritura en juicio? Claro, muy interesante. Y también podemos tratar aspectos fiscales, ¿no? Pero antes de entrar, si quieres, aspectos fiscales, ¿algún otro punto, mi querido Miguel? Ya me hablaste del emplazamiento, cuando se ve en rebeldía, tener mucho cuidado. Ya hablamos del tema del régimen patrimonial del matrimonio, también tener cuidado en ese sentido, en la práctica. ¿Qué otros puntos estimas tú convenientes también de verificar algunos actos posteriores? Sí, mira, es que el procedimiento inicia con el emplazamiento y posteriormente viene el periodo probatorio, ver que las pruebas que se ofrecieron, las audiencias y los términos para el desahogo de esas pruebas se hayan llevado a cabo. Posteriormente que exista el auto que declaró debidamente ejecutoriada esa sentencia, que las sentencias interlocutorias de intereses y las sentencias de gastos y costas, también esas 2 interlocutores hayan causado ejecutoria. Posteriormente, el tema de avalúos. Eso es bien interesante. Cuéntame, porque en el tema, dependiendo, ¿no? Si en el procedimiento donde vamos a recoger fue por comparecencia de los demandados o fue en rebeldía, ¿no? Que si no, el juzgado designa en rebeldía. Hay veces que acomodan, es muy común que acomoden a modo los avalúos para que más o menos quede igualado al monto de la deuda, pero ya realmente no respeten el valor fiscal del inmueble, y ahí nos podemos meter en problemas el día de mañana. O sea, que si advertimos nosotros, por ejemplo, que el valor catastral del inmueble tiene un monto y hacen un avalúo inferior sin una justificación, pues alerta, ¿no? Tendríamos que tener mucho cuidado. Ahí está el ISABI de pechito, ¿no? Porque además viene el impuesto a la renta por adquisición de bienes, que vamos a hablar también ahorita, ¿no? Sí. Pero sobre todo, ¿qué tanto podemos meternos nosotros como notarios, mi querido Miguel, en relación con estas actuaciones judiciales? Es decir,
podemos también, porque existe un juez que Sí, está... sí. Diciendo Nosotros no el tenemos derecho, responsabilidad. no tenemos capacidad tampoco Sí, nosotros de pero sí decisión. tenemos el derecho, Nico, de decir, ¿sabe qué, señor juez? Mientras tú no corrijas este procedimiento, yo no escrituro, porque yo sé que me voy a meter en un problema. Advierto, porque hay veces que los juzgados, así como nosotros en las notarías, ¿no? Acuérdate que los juzgados o los jueces tienen proyectistas y tienen secretarios de estudio y cuenta, que son los que les ayudan en los procedimientos, ¿no? Y bueno, pues entiendo que tal vez los jueces no revisen a carta cabal todos los expedientes antes de dictar sentencia, confíen un poco en sus proyectistas, confíen un poco en sus secretarios y puedan pasarse ese tipo de situaciones, ¿no? Y hay veces que es a propósito, ¿no? Acuérdate que lamentablemente se trata de juicios de pesos, de dinero, y cuando el dinero está en medio, ¿verdad? La palabra de Dios dice, la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cuando hay intereses, hacen muchas travesuras, ¿no? Entonces, nosotros, a mí lo que me ha pasado es que de repente algo que no es estrictamente un acto que nosotros hicimos en la notaría, desde el hecho de que lo protocolizamos o lo escrituramos, ya la gente piensa que es nuestra responsabilidad, ¿no? Sí. Hay mucho de cierto. Actas de asamblea, por decirte algo, Claro. que nos las traen completamente hechas y de repente, pues, si no las revisas bien y las protocolizas, ahí al rato dicen que nosotros fuimos quienes elaboramos esa asamblea. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado como notarios. Efectivamente, somos profesionales del derecho y tenemos que revisar que el acto que vamos a sentar en nuestro protocolo sea legal. Por supuesto, eso no me queda la menor duda, porque aunque el cliente haga, por ejemplo, unas actas de asamblea que estás comentando, si va contra los estatutos o contra la ley, pues válidamente puedo negarme de actuar. No la hago, claro. Muy interesante. Pues mira, hay temas, por ejemplo, que podríamos analizar, e insisto un poquito, cuando llega el cliente antes y nos dice, oye, vamos a adquirir una propiedad, está en remate. Es muy común ahorita porque es una ganga. Y entonces aquí yo siempre platico con la gente, le explico lo que es un procedimiento, le explico los riesgos de un remate, si es antes del remate, los riesgos que puede tener, que se va a meter un juicio, no está comprando una propiedad. Es como cuando inicia una sucesión y ceden derechos hereditarios, no están comprando una propiedad, están adquiriendo derechos de una sucesión. Y también ahí podría proceder el derecho de petición de herencia y quedarse sin nada, por ejemplo. ¿Yo qué recomendaría y qué hago como notario, Nico? Cuando me llegan estas situaciones, automáticamente mando a pedir un certificado de libertad de gravamen para advertir si no existen más acreedores de ese mismo bien. De acuerdo. Para después, ¿verdad?, cruzar con el expediente y advertir si esos acreedores fueron debidamente emplazados. De acuerdo. Porque si no, ahí hay un derecho adquirido por parte de esos acreedores. Muy interesante. ¿Verdad? Y si no fueron debidamente emplazados, aguas, por ahí nos puede saltar la liebre. Ese es un tema. Y otra también, advertirle al cliente que se tienen que pagar derechos por cancelación de los créditos. En Chiapas anteriormente estaba legislado en la ley de ingresos que se tenía que pagar por la cancelación de gravámenes, pero era en base a la cuantía del gravamen, del crédito. Y se practicaba o siempre se hacía que se registraba primeramente la hipoteca. Hay veces que cuando eran bienes suficientemente grandes, los clientes del banco, los acreditados, solicitaban sobre un mismo inmueble 2, 3, 4, 5 créditos porque el lugar que correspondía lo soportaba el inmueble, ¿no? Claro. Entonces ese inmueble tenía 1, 2, 3, 4, 5 créditos. Van 5 hipotecas. Posteriormente esos créditos se vencían y los demandaban. Y si se iban en el juicio ejecutivo mercantil, habían 1, 2, 3, 4, 5 hipotecas y posteriormente habían 1, 2, 3, 4 y 5 embargos, ¿no? Y luego 5 cancelaciones. Sí, pero en Chiapas te decían, ¿sabes qué? Tienes que pagarme derechos por el valor de la hipoteca y por el valor del gravamen, ¿no? El primer gravamen, el segundo gravamen, y se convertían en unas cantidades estratosféricas. Yo me he enterado que ahí tú fuiste uno de los causantes que por algunos amparos Sí, llegamos a conseguir una jurisprudencia en donde la Corte, ¿verdad?, estableció
que eso no era un impuesto y que era un derecho y un servicio prestado. Exactamente, y que el mismo trabajo realizaba la autoridad registral para cancelar un gravamen de 100,000 millones de pesos como un gravamen de 100 pesos. Prácticamente era el mismo trabajo y se tenía que tener una tarifa fija, ¿no? Y se modificó la ley de ingresos y hoy está así. Sí. Pero anteriormente... Claro, son de los gastos que el cliente tiene que saber que va a tener que pagar. Exactamente. Y otro de los gastos también que es muy importante ubicar con los clientes es el impuesto a la renta por enajenación. Ajá. Ahí nos vamos muchos amigos que compraron alguna propiedad en remate, llegan con el notario y bueno, pues primero tenemos que empezar a calcular todos los impuestos que genera ese acto jurídico. De entrada, el impuesto a la renta por enajenación de bienes. Y dicen algunos abogados, oye, es que no hay una contraprestación, pues fue una adjudicación por remate. No, momentos, hay una contraprestación, por supuesto. Yo tengo un inmueble, me libero de una deuda por esa adjudicación, y entonces hay un precio que es el remate, justamente el valor rematado. Y entonces habrá que pagar el impuesto por enajenación del rematado. Y obviamente esta persona, y más se fue rebeldía, jamás va a acudir al notario a pagar los impuestos, y el juez tampoco lo va a hacer. Y entonces, es lo que se quieren evitar posteriormente cediendo los derechos. ¿Por qué lo voy a pagar yo como adquirente? Sí. A ver, momento, o sea, el obligado a pagar efectivamente es el rematado, el enajenante, el que transmite la propiedad, no el adquirente, el enajenante. Sin embargo, como notario, si el enajenante no lo liquida, pues no firmo. Entonces tendrá que pagar el adquirente si quiere llevar a cabo su operación, y en todo caso podrá demandar también después ampliar la deuda en cuanto al pago del impuesto que pagó por cuenta de él. Pero si no nos lo liquida, pues no se firma la escritura. Y me llega también muy seguido el predial y el agua, porque no está el corriente, pues yo no tengo que pagar. Claro, bueno, claro. Si no se paga, no puede llevar a cabo la escritura. Normalmente esos inmuebles los dejan olvidados, ¿no? Así es. Entonces, traen unas cuentas de predial. Hay que analizar también cuánta deuda de predial, cuánta deuda de agua, para también liquidarse para poder llevar a cabo el escritura. Correcto. Y advertir a veces, Nico, el valor en el que estás adquiriendo. ¿Por qué? Porque si no, hay veces que se genera ISABI, porque estás adquiriendo, ¿verdad?, en un valor menor. Claro. Del valor de avalúo del inmueble. Ahí el impuesto a la renta por adquisición. Sí, claro. Federal, por supuesto. Y las personas no lo saben, no se les advierte y posteriormente se convierte en un problema. Claro. A mí me pasó en alguna situación, en una adjudicación de una herencia, ese tema, que pues llegaron a la notaría de tu servidor y me pidieron que yo presupuestara, ¿verdad?, el costo de la escritura, y les emití el presupuesto y posteriormente fueron y sacaron otro presupuesto con otra notaría, ¿no? Y obviamente mi presupuesto era más alto que el de la otra notaría y me llegaron a decir que pues la verdad que era yo, me dijeron cosas feas y le dije, oye, no seas malito, nada más dame chance de revisar el avalúo, el presupuesto del colega, ¿no? Y me lo permitieron y rápido advertí que no había un impuesto a adquisición de bienes, o sea, había un ISABI ahí. Y le digo, no, pues es que él no te está cobrando el ISABI. Entonces, obviamente hay un diferencial entre mi presupuesto y el de él. Él no te va... Pero más que por herencia, por remate, ¿no? Sí, claro. Sí, aquí lo que hay que tener mucho cuidado, efectivamente. El impuesto a la renta por adquisición federal, el impuesto a la renta por adquisición de bienes, establece que cuando el valor del inmueble, el valor de adjudicación o de operación, está por abajo del valor de valor, más de un 10%, sobre diferencia genera el 20% de impuesto a la renta por adquisición. Y en remates normalmente sucede porque sale primero la moneda y luego, mientras más van pasando, se va bajando el valor. Y entonces el valor de avalúo auxilio para base de iniciar el remate y el valor de adjudicación va a ser normalmente por abajo más es de 10%. Correcto, sí. Y ahí sí se causa un impuesto a la renta por adquisición de bienes federal, y entonces es cuando llega y ya no conviene tanto. Por supuesto, tenemos que advertir esa situación para cobrar ese impuesto porque somos responsables solidarios de ese caso. Acuérdate que ese es un 10% abajo y en juicio te dan la oportunidad hasta 2/3 partes del valor del avalúo. O sea, automáticamente va a causar ese impuesto. Claro. Y no se puede hacer un avalúo actual más abajo diciendo no excede, porque hay un avalúo. Si ya fue aprobado en juicio. Ya fue aprobado en juicio. Entonces sí es un punto muy, muy interesante, y fiscalmente. Luego, cuando ya el cliente llega a hacer su escritura, me dice, pensé que había comprado una ganga y en realidad me salió más caro que haber comprado una propiedad normal por todos los impuestos que tuvo que liquidar. Ahora, si sirve de consuelo, cuando uno paga el impuesto a la renta por adquisición de bienes,
Ya cuando vende, como pagó previamente el impuesto sobre la utilidad, la ley del impuesto a la renta establece que el valor de venta ya no, para calcular el impuesto a la renta por enajenación de bienes, el día que queramos vender esa propiedad que nos adjudicamos, va a tomar como costo de adquisición el valor de avalúo que sirvió para el pago del impuesto a la renta por adquisición. Ya no lo que me costó por remate, sino el impuesto a la renta por adquisición, ese avalúo, ese será mi costo de adquisición para cuando yo venda. Entonces, bueno, digamos que... Si es que lo vas a vender. Y si es que lo voy a exentar. Entonces, no es buen negocio, efectivamente, muchas veces estos tipos de operaciones. Pero sí es importante darles el consejo, asesorar al cliente antes de que lleve a cabo la operación, ¿no? Así es, estoy de acuerdo contigo. Pues sí, qué temas tan interesantes estos del día a día en tu notaría en la adjudicación por remate de bienes. Insisto mucho, ojalá siempre pudieran preguntarnos antes de entrarle a este tipo de operaciones cuando van a adquirir inmuebles, ojalá nos preguntaran antes, que afortunadamente pasa, si conviene o no conviene adquirir ese bien o adquirir los derechos litigiosos de ese bien. Y hay veces que no es el caso de una adquisición futura, sino que el rematado, el acreedor, el adquirente es el propio deudor, ¿no? El propio acreedor, perdón, y se adjudica la propiedad de ese inmueble, tendrá que pagar igualmente todos los impuestos que genere la operación. Entonces, puntos a observar, haciendo un pequeño resumen antes de seguir, es verificar el emplazamiento que esté bien hecho, sobre todo si se va en rebeldía, con mayor razón tener cuidado, verificar el procedimiento que esté bien llevado a cabo, analizar el título de propiedad donde se puede desprender el régimen patrimonial del matrimonio, conseguir el acta de matrimonio del rematado para ver si efectivamente no estaba sujeto su matrimonio al régimen patrimonial y social conyugal, para ver si se le dio vista también o se notificó a la cónyuge o al cónyuge, verificar todas las etapas del procedimiento, ver la cuestión del avalúo, del precio de adjudicación por remate. Habrá que investigar muchas veces cuánto se adeudaba de predial, de agua, de todas las contribuciones del inmueble, ponerlo a corriente, verificar el impuesto a la renta por enajenación de bienes, se tiene que calcular y ahí no hay forma de exentarlo, porque nunca va a ir obviamente el propietario a declarar que era su casa de habitación, salvo que nos firme, y ahí sí sería válido. Si el rematado comparece ante nosotros y firma la escritura de transmisión, entonces podría decir que su casa de habitación y exentar el impuesto a la renta, no le habría problema, pero esto nunca va a suceder. Normalmente el rematado no va y firma el juez en su rebeldía. Habrá que calcular también el IVA de construcciones, si es un inmueble que no está sujeto, si no es una casa de habitación, si es un local comercial, sobre las construcciones calcular y enterar el IVA. Todo eso va a tener que pagarlo obviamente el adquirente, como ya dijimos, y el impuesto a la renta por adquisición federal, si es que excede más del 10% del valor de la adjudicación por remate, con independencia de los impuestos y derechos locales, que será el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles local, y los derechos de registro que bien decías tú, tanto de la cancelación de los gravámenes como de la adquisición correspondiente. Verificar si hay una cesión de derechos, en qué momento se hace esa cesión de derechos, si es anterior o no. Y si la persona que cede los derechos está facultada, porque ese es otro punto, Ese es otro punto. Hay veces que el apoderado del banco tiene facultades para ceder los derechos de propiedad de un derecho real, porque hay veces que son apoderados para pleitos y cobranzas. Punto fin, ¿no? Entonces, efectivamente, si la pregunta si es una persona moral el acreedor y hay un representante, o el banco acreedor, el que sea, banco o empresa, puede el apoderado para pleitos y cobranzas, que normalmente es el abogado litigante del banco, puede con ese poder para pleitos y cobranzas en juicio ceder los derechos real a favor de un tercero. Hay que ver si es el derecho real, porque ya está es la hipoteca, es una venta, o el derecho de crédito. El derecho de crédito, sí. No, muy la hipoteca, o sea, claro. Lo puede hacer. Puede ser los derechos de porque hay veces que los jueces... el poder contempla la cesión de derechos o si necesita un poder para que administraciones de dominio. Es correcto, ¿no? Claro, porque es muy... Mira, en la práctica de tu servidor, yo litigué durante 20 años, los poderes que se le otorgaban a los abogados litigantes de los bancos son los poderes para pleitos y cobranzas lisos y llanos. Así es. Inclusive le quitan la facultad expresa de cesión de bienes, ¿no? Así es. Entonces, aguas, porque hay veces que en juzgado no
reparan o no tienen ese feeling que nosotros como notarios tenemos, y dan por bueno que con ese poder para pleitos y cobranzas, porque ya tiene acreditada personalidad en juicio, puede ceder los derechos y firman el convenio de cesión. Aguas, esa es otra trampa. Muy interesante. Esa es otra trampa que los abogados que muy versados, que hay muchos abogados muy capaces, dejan pasar y dejan que se siga el procedimiento, etcétera, etcétera, y posteriormente te lo tumban, ¿no? Ok, muy interesante. Insistir también que si es, y los impuestos que generan una cesión de derechos antes de la adjudicación por remate. Aquí no estamos adquiriendo un inmueble, estamos adquiriendo derechos de cobro, ¿sí? De crédito, entonces... Bueno, ahí no se causa ISABI local, por ejemplo. Es correcto, exactamente. Sin embargo, si es posterior a la adjudicación, hablamos que no es una cesión de derechos, insisto, y aunque se señale que es cesión de derechos, es una compraventa. Es correcto, correcto. Y ahí causará el adjudicatario su impuesto local de adquisición de bienes inmuebles, el ISABI, y también el adquirente posterior también tendrá que pagar el suyo, como ya habíamos... A mí me ha pasado, algunos compañeros me han consultado o han intercambiado opiniones conmigo, y yo les digo, no lo hagan. O sea, primero que formalicen y que concluyan. Bueno, hazla formalizando. Sí, y claro, y que paguen sus impuestos. Claro. Lo que están tratando de buscar es evitar la doble escrituración. Si no hay tierras. Y no pagar impuestos, porque el deporte nacional por excelencia, el mexicano, es no pagar impuestos. ¿Estás de acuerdo? No es el caso, no es el caso, así es. Sí, entonces y además requiere la adjudicación por remate la forma de que sea ante notario. Nosotros tenemos la obligación de velar y ver que se haga cumplir el pago de los impuestos como marca la ley. Tenemos una obligación muy seria en ese aspecto. Oye, Miguel, y es sensacional cuando además ya hacen la escritura, pasa el proyecto, lo firma el juez, lo firma el adquirente, todo el mundo feliz, y luego vamos a tener otro tema, la posesión. ¿Qué pasa si no tiene la posesión? De ahí es otro vía crucis para el adquirente, en donde se va a tener que echar un procedimiento adicional. Es correcto, y hay veces que... Cuéntanos de eso, ¿qué pasa? Sí, porque hay veces que, como tú bien dices, llegan a pedirnos consejo. Es bien importante preguntarle a la persona que va a adquirir ese bien inmueble en esa modalidad, es preguntarle, oye, ¿el inmueble que quieres adquirir está ocupado o está vacío? ¿Quién tiene la posesión? ¿Quién tiene la posesión de ese bien? Porque después también se vuelve un problema. Exactamente, compraste el inmueble, ya gastaste una cantidad muy importante de dinero, pero el tomar posesión del inmueble se convierte en un pasa si hay algún poseedor derivado, ¿no? Sí, contratos de arrendamiento. Sí, eso es muy importante. Nosotros, acuérdense que nosotros también tenemos la facultad de ser consejeros, ¿no? Y cuando llegan a la notaría hay que advertirles de todos ese tipo de situaciones. Asimismo, también cuando en el crédito el acreditado es uno y el garante hipotecario, Nico, es un tercero. Claro. O sea, porque puede haber la figura de que el acreditado sea Juan Domínguez y el garante hipotecario sea Pedro Pérez. Y entonces ahí tendremos que ver el régimen patrimonial de Pedro Pérez. Exacto. El garante hipotecario es correcto. Todo ese tipo de situaciones hay que advertirlas mucho, ¿no? Y hay veces que ya falleció el cónyuge del garante hipotecario, ¿verdad? Y tal vez hay un heredero que no es el acreedor. Es correcto. Es un tercero, los hijos o alguien más, ¿no? Sí. Muy interesante, claro. Entonces, todo ese tipo de situaciones es importante observarlas, porque el día de mañana a nosotros los notarios es que tú me dijiste, tú me recomendaste, ¿no? Y peor cuando de repente son amigos, ¿no? Claro. Pues ese es el día a día en tu notaría, mi querido Miguel. Así es. ¿Y qué otro punto te gustaría ver o cómo quisieras concluir en todo caso este tema de la adjudicación por remate entre notario, el día a día y reflexiones que tenemos nosotros? Pues mira, yo creo que ya abordamos lo suficiente, ya tocamos lo más importante. A mí lo que me hace ruido siempre es que no tengamos el cuidado nosotros como notarios de revisar el expediente cuando lo recogemos, ¿no? Cuando recogemos el expediente del juzgado, no tengamos
el cuidado de leer todas las etapas procesales, porque, por decirte un tema, si las personas que evaluaron el inmueble en la etapa correspondiente, el avalúo está bien hecho o no está bien hecho, si cumplen los requisitos establecidos por ley para una evaluación, porque hay veces que los peritos evaluadores en juicio no tienen, ¿verdad?, la misma formalidad y el mismo profesionalismo para llevar a cabo el avalúo, y con esos avalúos pretenden, ¿verdad?, que nosotros escrituremos el bien. Entonces, hay veces que hay observar. ¿Tú sí te dedicas a analizar también el sí, avalúo? Todo. A mí me da miedo, y si no, exijo avalúos, no, todo. Digo, creo que en la vida como litigante, Nico, advertí que es preferible, y esa es la función de un verdadero abogado, ¿no?, el tratar de prever, el tratar de antes, o sea, evitar a cualquier forma que nuestras actuaciones, nuestras escrituras, nuestros contratos lleguen a una controversia, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención. Muy bien, pues es un tema interesantísimo, es un tema muy complejo. ¿Cuántas veces no nos llegan, quieren, oye, ¿cuánto me cobra notario más o menos por una operación así? No, y menos derivado de un trámite de estos judiciales, pues habrá que analizar primero. Sí, a mí me da pánico. Habrá que analizar la cuestión fiscal, las cuestiones legales, etcétera, procedimentales, para no causar un problema, y no es tan fácil dar un presupuesto en ese sentido. Sí, porque después... Y determinar el costo de los impuestos así de bote pronto, ¿no? Sí. Es muy interesante, son temas complejos del día a día en tu notaría, coincido contigo. Y bueno, pues ¿algún otro tema que quieras prever? ¿Todo en orden? Todo en orden. Pues amigos, es un tema más, una etapa más de día a día en tu notaría. Mi querido Miguel. Muchísimas Miguel gracias. Jesús Solórzano Grajales, notario 46 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, gran amigo nuestro, una tierra muy querida también. Estuve en tu notaría, que es una belleza de notaría. Sí. Aparte es inquieto, creador de programas de cómputo relacionados con el control, el cálculo de impuestos, una serie de cosas muy interesantes. Y que traemos la notaría aquí en el teléfono. Trae la notaría en el teléfono, fiel, crees mucho en el aspecto tecnológico, y que coincido contigo, impulsado también mucho por tu hijo que ha estudiado todo eso también. Considero que efectivamente el notariado tiene que adecuarse a las realidades para no quedarnos atrás, y tenemos que entender nuestro papel, nuestra función. Sí, es que ese es un tema, ¿no? Así como Miguel, mi hijo, me dijo, oye papá, así como en su momento tú le decías a mi abuelo, porque tu servidor, ¿verdad?, es igual que tú, o sea, yo soy la segunda generación de notario. Mi papacito fue notario hasta el 2010, ya la notaría tiene más de 57 años. Me decía mi hijo, papá, así como tú en su momento le decías a mi papá, a mi abuelo, oye papá, las cosas ya cambiaron, ahora yo también te las digo a ti, papá, las cosas están cambiando. Sí, cuando nosotros vivimos bueno, cuando escribían primero las escrituras, ¿no? Después el hito, luego la gelatina, luego ya el protocolo desencuadernado, ¿no? Y entonces sería ridículo pensar que seguimos todavía a máquina escribiendo sobre el protocolo con gelatinas y todo, con esas tecnologías que tenemos. Pues así como ha ido avanzando, y no por eso la función del notario no tiene que ver, lo mismo, ocupamos nuevas tecnologías, pero hay que entender la función que tenemos como notarios. Y tenemos que aceptar que ahí vienen. Tenemos que aceptar que ahí vienen. Y empaparnos en ellas. Es correcto. Y estar creciendo junto con ellas. Es correcto. ¿no? Pues mi querido Miguel, como siempre, mi agradecimiento. Gracias, Nico. Prometo ir otra vez a Chiapas. Sí, claro. Que me encanta, para estar con ustedes por allá grabando. Nos ganaste en el golf, así que queremos la revancha. No, soy bastante malito, parece, pero bueno, pues muchas gracias. Gracias, Nico. He invitado para que regrese a nuestro programa. Claro, con muchísimo gusto. Con otros temas de nuevas tecnologías. Claro que sí. Gracias a ustedes. Pues nuevamente, gracias por su confianza, y nos vemos pronto en otro programa de Día a Día en tu Notaría. Miguel Solórzano, notario 46 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Muchísimas gracias, amigo, como siempre.